Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos el lujo de presentar a un excelente profesional. Con nosotras se encuentra el licenciado Sergio Bornengo. Él es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba y además está formado en el concepto de facilitación neuromuscular propioceptiva en el Instituto Marcelo Fitte de Buenos Aires. Cabe mencionar que también se formó en Chicago, Estados Unidos, en el Eastern Seals du Page and the Fox Valley Region, y también fue docente universitario en la Universidad Nacional de Córdoba en diversas cátedras, también expresidente de la Asociación Argentina de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, instructor de cursos de formación de FNP desarrollados y avalados por diversas universidades, colegios profesionales y ministerios de salud a lo largo de toda Argentina, desde el año 2000. Bienvenido, Sergio. Antes que nada, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de conversar un poquito sobre este concepto que particularmente me apasiona y que fue el que me abrió un poquito las puertas al ejercicio de mi profesión. Bienvenido, Sergio. Y ya que lo mencionaste, contanos cómo nace el método de FNP, quién lo desarrolló, contanos un poquito de la historia. Bueno, la FNP nace en los Estados Unidos a mediados de la década del 40 del siglo pasado, de 1940, y se dio en un contexto muy particular, porque en ese momento los Estados Unidos estaban sufriendo la gran epidemia de poliomielitis. Y esto generó, todavía no existía la vacuna contra la polio, y la población de pacientes afectados era realmente grande, y la cantidad de secuelizados realmente era muy grande. Esto hizo que el Estado estuviese muy preocupado en brindar a estos pacientes secuelizados las mejores posibilidades para su rehabilitación. Hasta ese momento se utilizaban para rehabilitar estos pacientes métodos que habían sido desarrollados por traumatólogos y ortopedistas, es decir, que tenían una base netamente anatómica, muy analítica. Se movilizaba a los pacientes analíticamente, considerando articulaciones aisladamente o músculos aisladamente, pero que desconocían básicamente los conceptos de neurofisiología que requería una patología que afectaba el sistema nervioso. Esto hizo que el doctor Hermann Kabat, que fue quien inicia el desarrollo del método, que era médico y que era neurofisiólogo, se incentivara para desarrollar una forma de trabajo basada en la neurofisiología. Él, al ser neurofisiólogo, había sido muy estudioso de los principios neurofisiológicos de Sherrington, que en aquel momento estaban en auge, y fue él quien tuvo esta iniciativa de basar una forma de manejo de estos pacientes sobre una base neurofisiológica. Sus trabajos fueron leídos por un industrial muy adinerado, Henry Kaiser, que tenía un hijo con esclerosis múltiple. Le propone a Kabat la construcción de un instituto de rehabilitación en Washington, lo solventa económicamente, y ahí es donde nace el Instituto Kabat-Kaiser de Rehabilitación Neuromuscular de Washington. Ahí se une a él Margaret Knott, que es otra de las creadoras del método. Ella comienza a trabajar con los pacientes y se une a Kabat en el desarrollo del método. Unos años más tarde, el industrial Kaiser construye dos institutos más de rehabilitación en el estado de California, uno en Vallejo y el otro en Santa Mónica. Kabat y Margaret Knott se dirigen a Vallejo, que es donde se va a desarrollar la mayor parte del método. Aquí comienzan a trabajar intensamente y se les une otra fisioterapeuta, que es Dorothy Voss,
y así queda definitivamente constituido este grupo de trabajo que fueron los verdaderos creadores de la FNP. Fundamentalmente el doctor Cabot, que fue el que desarrolló las bases neurofisiológicas del método, y Margaret Knott y Dorothy Voss, que fueron quienes trabajaron con el paciente, quienes llevaron estos principios al trabajo con el paciente. También ellas idearon algunas técnicas, pero el aporte más importante que ellas hacen fue metodizar todo este trabajo, transformándolo sí así en un concepto. Me gustaría que nos mencionaras en qué consiste específicamente facilitación neuromuscular propioceptiva. Bueno, la FNP, que es su verdadero nombre, porque también se lo conoce como método Cabot, justamente por uno de sus creadores, pero el verdadero nombre es facilitación neuromuscular propioceptiva. La base, digamos, o la FNP, se trata del uso de todos los sistemas sensoriales, y en especial el sistema propioceptivo, para generar cambios en el sistema nervioso central, para poder llegar al sistema nervioso central. Y de esa manera generar un cambio a nivel del aparato locomotor. Ese sería su basamento, y eso es la FNP. Con estas poquitas palabras, creo, podemos resumir todo lo que es este concepto, ¿no? ¿Y qué efectos se busca al realizar la FNP? Bueno, a ver, efectos, digamos, podemos dividirlos, si se quiere, en efectos sobre todos los sistemas que están al servicio del aparato locomotor. Podemos hablar de efectos a nivel del sistema neuromuscular, fundamentalmente modificando los engramas motores, fundamentalmente buscando la plasticidad del sistema nervioso. Ese es uno de los sistemas. El otro sistema sobre el cual uno puede generar un efecto es sobre el sistema osteoarticular, ya que el movimiento tridimensional de este concepto permite la movilización del sistema ligamentario y capsular. También podríamos encontrar efectos a nivel del sistema cardiovascular y especialmente a nivel del metabolismo muscular. Por ejemplo, pensando en ejemplos clínicos, un paciente que tiene un trigger point en un músculo donde hay un distrés metabólico, el trabajo permite justamente modificar ese metabolismo, mejorarlo y de esa forma abordar este sistema vascular. También podríamos encontrar efectos a nivel del sistema respiratorio. La FNP cuenta dentro de sus herramientas terapéuticas con lo que se llama funciones vitales y afines, es decir, funciones que tienen que ver con las funciones automáticas, y una de ellas es el aparato respiratorio. Podemos abordar el aparato respiratorio desde la FNP y entonces también podemos buscar efectos a ese nivel. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de presentar un trabajo en un congreso organizado por la Universidad de Corrientes, en la cual presenté el abordaje del paciente secuelizado de COVID-19, moderados y severos, con la FNP. Y también podemos encontrar efectos a nivel del sistema tegumentario. Ejemplo, una paciente que tiene una mastectomía, donde hay una cirugía y en la que, digamos, el sistema, esa cicatriz genera una pérdida de elasticidad del tejido del sistema tegumentario. Yo puedo, a través de patrones tridimensionales, generar un efecto sobre ese sistema tegumentario que, unido a otras técnicas específicas para eso, pueden generar ahí un efecto, ¿no? Es decir, para resumirlo, a través de la FNP podemos abordar todos los sistemas que forman parte o que están al servicio del aparato locomotor.
Bien, dadas sus implicancias de FNP en diferentes sistemas de nuestro organismo, me gustaría ahondar un poquito más en ese tema, ya que generalmente tiene por ejemplo, la visión de que solamente se aplica en el área neurológica, y teniendo en cuenta que se puede aplicar a diferentes sistemas de nuestro organismo, quiero que nos expliques un poco más en qué otras áreas se puede aplicar. Bien, si bien la FNP surge para abordar pacientes neurológicos, si vamos a lo que estuvimos charlando en los primeros minutos, habíamos hablado del paciente con secuelizado de poliomielitis, y así nació. Pero la visión que tuvo el doctor Kabat tan real de lo que fue el aparato locomotor hizo que con el tiempo la FNP pudiese ser aplicada y fue integrada por otras áreas, como la traumatología, o la reumatología, o la ortopedia, o podemos abordar pacientes respiratorios, pacientes con alteraciones metabólicas, es decir, todas aquellas patologías que dejan como secuela una alteración del movimiento pueden ser abordadas desde la FNP. De hecho, hoy en día, todos los kinesiólogos, no importa el área, ya hablamos de propiocepción. Ya el término propiocepción es muy utilizado por todos nosotros. Hace 30 años atrás, cuando uno hablaba de propiocepción, inmediatamente nos rotulaban, ya sabían que nos dedicábamos a la neurología. Pero hoy en día todos sabemos perfectamente y todos de alguna manera trabajamos sobre la propiocepción. Así que desde la FNP podemos abordar todo tipo de paciente que esté afectado por una patología que deje secuela en este aparato locomotor. Perfecto, sí, muy claro lo que nos contás. Y también quería preguntarte si se utiliza tanto en niños como en adultos, y si es necesario tener un alto nivel cognitivo. Bueno, esa fue otra de los grandes mitos que existieron en la historia de la FNP, ya que el empleo de mucho comando verbal hacía que se considerara a la FNP como improbable para su uso en el tratamiento de niños o en aquellos pacientes que no pueden comprender. Esto no es así. Personalmente no trabajo con niños y por lo tanto no tengo experiencia. He tenido la oportunidad de ver colegas trabajar con los niños y de hecho cuando me formé en Estados Unidos, allí en Chicago, mi profesora abordaba niños y ellos adaptan los recursos terapéuticos de la FNP para trabajar con niños. Trabajan más sobre actividades funcionales y adaptan todo el input sensorial que ellos necesitan para lograr las respuestas adecuadas. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto a si es necesario un nivel cognitivo importante, tengamos en cuenta que la FNP está formada por dos partes. Una parte que se llaman procesos básicos, que no requieren de la colaboración del paciente. Es decir, que yo puedo trabajar, por ejemplo, con un paciente comatoso sin necesidad de que él pueda entenderme. Yo puedo utilizar la FNP. De hecho, como dije recién, el año pasado cuando presenté este tema en el Congreso de Corrientes, específicamente abordé a los pacientes con COVID, pero que han estado en terapia intensiva, ¿no es cierto?, con comas inducidos o en estado de coma. Y en ese caso hay muchísimos recursos que yo puedo utilizar desde la FNP sin que el paciente colabore. Lo puedo utilizar también en un anciano con desorientación temporoespacial tranquilamente, porque estos procesos básicos dependen más del terapeuta que del paciente. Y la otra parte del método, que son las técnicas específicas, esas sí requieren de la colaboración del paciente y están específicamente destinadas a pacientes de un alto nivel cognitivo.
Me parece importante esto que mencionás en los pacientes con COVID, que durante el primer abordaje no solamente se enfoca en el área respiratoria, sino ya aplicar FNP desde un primer momento, que eso ayudaría muchísimo en lo que es la recuperación y durante el tratamiento posterior, si bien es un tratamiento a largo plazo, pero ya desde un primer momento hacer ese abordaje me parece muy importante. Sí, así es. Y pensemos también que en la actualidad ya lo respiratorio y lo postural son considerados dos fenómenos interrelacionados, porque los músculos de la respiración son los mismos que los músculos posturales. De hecho, se comprobó ya en el año 2000 con trabajos realizados por investigadores australianos, que por ejemplo el diafragma, principal músculo de la respiración, es fundamental en la postura. Los intercostales igual. Entonces, existe una relación entre respiración y postura. Otro descubrimiento importante que hicieron en aquel momento estos investigadores fue que cuando hay una demanda respiratoria, el cerebro se va a concentrar en la respiración y lo postural va a pasar a un segundo plano. Entonces, en estos pacientes con COVID, por ejemplo, lo que hemos vivido en los últimos 2 años, en los que existe un déficit a nivel de la oxigenación, lo que primero va a intentar hacer el cerebro es respirar, vivir. La función postural de estos músculos va a quedar en un segundo plano. Pensemos en una persona que estuvo internada un tiempo prolongado, con que estuvo en terapia intensiva. Ya la terapia intensiva, el paciente está recostado, no tiene movimiento, con una acción de la gravedad nula, más la necesidad de respirar, con que los músculos respiratorios pasen a un segundo plano, las alteraciones que va a tener ese paciente cuando salga de la terapia intensiva a nivel respiratorio y postural van a ser muy importantes. Entonces, es muy importante abordar al paciente desde la terapia intensiva y uno de los recursos que nosotros podemos ofrecer es la FNP para trabajarlo en ese momento, ir preparándolo para cuando salga de la terapia intensiva lo podamos abordar en mejores condiciones en nuestros consultorios. La verdad que es muy importante lo que nos contás, porque hemos aprendido bastante con esta pandemia y vemos, los que somos kinesiólogos, vemos muchos pacientes con un COVID persistente y después de haber estado en coma varios tiempos, y la verdad que es necesario que sean tratados desde la terapia intensiva para que no sea tanto el deterioro. Sí, así es. Bueno, eh, mismo hoy, en estos días en los que la enfermedad no genera tantos casos severos como hace 2 años atrás, uno puede ver pacientes que post-COVID, aunque hayan sido leves, ya tienen secuela. Aunque no hayan estado internados, ya tienen un déficit respiratorio y un déficit postural como consecuencia de esa necesidad de respirar, cómo lo postural pasa a un segundo plano, deja de funcionar como músculo postural, se dedica a respirar y cuando llega a nuestro consultorio nos encontramos con pacientes muy deteriorados, a pesar de que a lo mejor el paciente sufrió un proceso no tan grave, pero ya sí le está dejando una secuela. Podemos imaginar lo que pasa en un paciente moderado o severo, que estuvo intubado, que estuvo en terapia. La verdad que sí, tenés mucha razón. Y sabemos que brindás cursos, nos gustaría que nos digas si va a haber alguno próximamente y dónde te pueden contactar aquellos colegas que quieran formarse en esto tan lindo que es el FNP. Bueno, consecuencia de la pandemia, estamos recién en una fase de, digamos, de reorganización respecto a los cursos. Sí, inmediatamente tengo una invitación para formar parte de del grupo de docentes de lo que va a ser la diplomatura
dictada por la Universidad Congreso, así que ahí voy a estar como docente. Normalmente dicto talleres de 2 o 3 días para aquellas personas que desconocen totalmente la FNP y quieren tener la experiencia de 2 o 3 días de práctica intensiva para ver si les gusta y después poder afrontar un curso de posgrado que normalmente tiene más de 160 horas de entrenamiento, son cursos muy intensivos, pero una posibilidad es hacer un taller de 2, de 3 días y después sí ya los cursos intensivos. En este momento todavía no tengo programado ninguno porque estamos justamente reorganizando después de... Todavía no hay mucha certeza respecto a actividades presenciales. Así que recién estamos en esta cuestión de ver cómo lo vamos a manejar. Y sí se pueden comunicar conmigo vía mail, es la más fácil. Mi correo electrónico es sergiobornengo@gmail.com. Y en las redes sociales, Facebook, Sergio Bornengo, o en Instagram, Sergio Bornengo. Bueno, te quería agradecer, Sergio, por esta cálida entrevista que nos acabas de brindar, brindarnos un amplio panorama acerca de lo que es facilitación neuromuscular propioceptiva y un acercamiento a aquellas personas a que conozcan un poquito más. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo quiero finalmente agradecerles a ustedes por esta oportunidad de transmitir uno de los conceptos para mí más importantes que tiene nuestra profesión, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Sergio. La verdad que un placer haberte tenido en nuestro programa. Somos admiradoras tuyas, así que la verdad que un placer. Conocimos la FNP gracias a vos, así que esperamos que les haya gustado a todos. Muchísimas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.